tiene hoy el privilegio, bueno, tenemos el privilegio, Alejandro Páez y su servidor, de darle la bienvenida a dos colegas, a Sabina Berman. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder charlar contigo en esta mesa. Y naturalmente a Julio Hernández López, Julio Astillero. Julio, una vez más es un privilegio estar contigo en una mesa. Igual, sí, bueno, ya teníamos rato de no compartir mesa, pero muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Cuánto? Mucho tiempo, doctor. Pues un rato, mira, ya hasta me creció el cabello. Sí, es correcto. Entonces, ahora. No, hombre, qué barbaridad. Yo creo que fue cuando terminaron las mesas de los periodistas en las que nosotros participábamos en los 2019. Sí, es decir, hace ya casi 6 años. Sí, así es. Se va el tiempo volando. ¿Te ves acabadón? No, siempre ha estado igual. Siempre acabado. O sea, igual de acabado. No, de Sabina, es que Julio ha estado por el Vaticano. Sí, casi se nos hizo que fuera el primer papa mexicano. Diría el señor Hernández. En la película Cónclave sale él al final y lo nombran papa. Así es. Creíamos que se nos iba a hacer. Les daría la bendición Urbi et Onsum, algo así más o menos. Bueno. Pero bueno. A ver, como el tiempo se va volando y yo ya me voy haciendo viejo muy pronto, vamos entrándole a la materia antes de que me empiece a salir más canas de las que ya tengo en el cabello. O bueno, se me acaba el cabello. El poco cabello que tienes. El poco que ya tengo. Hoy hablábamos, y la semana creo que fue muy poderosa en ese sentido. El gran tema fue lo de Adrián Rubalcaba, y es imposible disasociarlo de la carta misma. La carta se da a conocer el domingo, el domingo Consejo en el Nacional Consejo de Morena. Nacional de Morena, y luego Adrián Carta de la Rubalcaba, presidenta Claudia Sheinbaum. es correcto, la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y luego el nombramiento es el martes. Tempranito. O sea, no deja, la carta nunca respira siquiera. Así es. No así termina de colocarse, no termina de leerse para cuando ya el nombramiento de Rubalcaba se la come. ¿Qué piensan? ¿Quién toma la...? A mí me gustaría caminar 3 pasos para atrás, recurrir a mi oficio de dramaturga, si les parece, para situar el tema. Primer acto, 2017, la izquierda por fin tiene un candidato desde Lázaro Cárdenas que puede ganar la presidencia. López Obrador, que propone, abramos las puertas, que se suba el que se quiera subir al tren. Y se suben burros, vacas, borregos, víboras y mucha buena gente. Y gana la presidencia. Segundo acto, durante todo el sexenio sigue la misma estrategia de subas el que quiera. ¿Por qué? Porque la idea es que este Frente Amplio debe ganar la mayoría de los puestos de poder del país para poder aterrizar el proyecto de la izquierda. Tercer acto, Claudia Sheinbaum utiliza exactamente la misma estrategia para ganar la presidencia y arrasa. Gana el 60% de los votos. Para ahora, además, los electores le damos la mayoría en el Congreso y la anuencia para desarmar y volver a armar el Poder Judicial. Mucho poder. Y entonces empieza en la izquierda, en los electores, en los medios, en las pláticas de amigos y en la calle, la siguiente plática. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ya somos la mayoría. ¿Qué toca? Y es muy evidente lo que toca. Ahora hay que limpiar la casa. Se subieron demasiados corruptos y de los que están adentro y estuvieron desde el principio adentro, muchos se volvieron corruptos. El enemigo dentro son los corruptos. Esto en los últimos meses se ha platicado enormemente sobre esto. Claudia Sheinbaum escribió una carta que parece ser la síntesis de esa discusión. La carta dice, en breves palabras, no hay que ser corruptos y tampoco parecerlo. Y este es el cuarto acto final, o el quinto, ya no sé en cuál. Quinto. El quinto. El quinto final. Rubalcaba, que es como un cubetazo de agua fría sobre el electorado y sobre su propia carta, donde se corre la tinta
se emborrona y no sabemos a quién creerle, a la carta o a Claudia. Creo que estamos en un problema. Sí, a mí me parece que estamos en presencia de un problema estructural, que es el hecho de no permitir que haya un partido verdadero, que escuche a sus bases, que se organice socialmente y que pase más allá de lo electoral a una lucha social y popular auténtica. La corrupción es solo una expresión del pegamento que mantiene sobre todo a las élites de Morena, y podemos pasar una revisión a todos los gobernadores, y si hay alguna excepción, seguramente abundarán las llamadas diciéndonos este gobernador sí es excelente. Pero en términos generales, los gobernadores se han significado por ser la cadena de transmisión de los peores vicios del pasado priista, panista, perredista, a una esfera en la cual el discurso político, el discurso del cambio, de lo que se llama la cuarta transformación, que en caso de materializarse será más adelante y será juzgado por la historia, constituyen una distancia entre lo que se dice y en lo que se hace, entre lo que se propone y lo que se logra. Presencias como Alejandro Murat, la corrupción en Oaxaca, terrible, pero es admitido porque financia, porque ayuda, porque aporta, porque conoce, porque opera. Y entonces estamos en presencia de un sistema que necesita operadores políticos del viejo sistema. Rubalcaba es uno de ellos. Rubalcaba con el metro como caja chica, probablemente para financiar proyectos como los que encabeza, entre otros, Marcelo Ebrard, por ejemplo. Pero podemos pasar en los terrenos de Yunes, que es impresentable, indefendible, y lo de hoy, de la gobernadora de Baja California, es un ejemplo de cómo puede ese germen de la corrupción, del crimen organizado, de la distancia entre el decir y el hacer, pasarle facturas muy fuertes a Morena. Ahora, ante las voces que han criticado la designación de Adrián Rubalcaba, en el caso particular, evidentemente ha habido muchos otros cuestionables, que parte de los cuales ha mencionado Julio. La presidenta de México, como la líder, no solamente la líder política del partido Morena, sino la líder de todo este movimiento, un liderazgo que heredó del expresidente López Obrador en retiro, pide dar una oportunidad, pide que se lea el libro, gracias, de López Obrador y darle una oportunidad. Es la mejor respuesta ante una muy clara advertencia de que por esa ruta no. Yo leí, gracias, supongo que ustedes también, claro. Lo que dice López Obrador es que hay que hacer un frente amplio y dejar subirse a todos. Pero estamos en un momento distinto. Es que eso ya sucedió. Ya la izquierda tiene una mayoría amplísima en este país. De 30 estados o de 32 estados, 20 los gobierna 24, la izquierda. Se incluye San Luis Potosí. Si la izquierda no hace una limpia al interior, como decía Julio, pues entonces tenemos de nuevo al PRI con otra retórica. Yo creo que es un error. Además, esa palabra pragmático, yo ya no creo que sirva. Yo no creo que es pragmático tener a Rubalcaba en el metro. En el metro hay un sindicato muy corrupto priista. Sí. Poner a Rubalcaba en el metro es armar un ejército de resistencia en la Ciudad de México. Es muy peligroso. No es pragmático, es peligroso. Creo que las cabezas en Morena no están entendiendo el momento histórico.
Sí, yo creo también que estamos en presencia de un momento en el cual no hay la capacidad analítica suficiente en los líderes de Morena. Culpar a las bases de criticar y recurrir al método de la unidad a toda costa que históricamente ha demostrado en la izquierda mexicana que ha encubierto toda serie de aberraciones es un despropósito. Hay mucho parloteo presuntamente doctrinal que pretende castigar, incluso someter a esas bases a decirles lo que deben hacer y lo que pueden pensar y lo que pueden plantear, con un fantasma que sí está ahí, que es la derecha, que es el riesgo del regreso de la derecha y de la ultraderecha, las presiones de Estados Unidos, pero justamente en estos momentos se necesitaría un partido que fuera el puntal, el apoyo real para movilizaciones sociales, para una defensa del interés nacional y no convertido en el pleito por el botín, por las élites en las cuales hay muchos que están ya muy acomodados en la visión de élite, contrario a lo que está sucediendo a nivel nacional. Creo yo que se necesita un remover y que la propia presidenta de la República, como líder metaconstitucional del partido, quiérase o no, debería de desmontar muchas estructuras de poder heredado que hoy le bloquean y le obstruyen. Mario Delgado en la CEP, Adán Augusto en el Senado, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y muchos gobernadores que van por la libre. Menciona la presidenta la palabra corrupción, siempre pegada con privilegios, 4 veces en su discurso. Yo decía, si hay una transición hacia una nueva generación, si la misma presidenta está entregando, va a tener que entregar hacia una nueva generación. Fíjense, yo veía las edades de Torruco, que fue de los primeros en felicitar a Rubalcaba, Hamlet García Almaguer, que también de los primeros en felicitarlo, elevarlo como... Y la otra fue Citlali Hernández, que después borró, creo, su tuit. Ex secretaria de Morena y hoy secretaria de las mujeres. Pero lo borró. 37, no, 38 y 35 años. Es importante tomar ese dato. Y luego revisaba la edad también de los dos, de Luisa María, alcalde. Les doy la edad de Luisa. 38. Tiene 37 años Luisa y Andrés Manuel López Beltrán 39 años. Es decir, sí es claramente una nueva generación la que está ahí, la que está huyendo, la que está viendo, a la que se le está autorizando que metan todo, la carroña completa, que agarren y metan al animal muerto dentro de Morena. Se trata de un animal muerto. Así es. O sea, el PRI es un animal muerto, el PAN es un animal muerto, nada que mueve la colita. Es no tener fe en los electores, en la gente, en el pueblo. Allí es donde debería de estar depositada la fe. Caray, los electores le dimos a Morena las mayorías, de nuevo, les dimos la presidencia, le dimos la mayoría en el Congreso y le dimos la anuencia de desmantelar el poder judicial. Y la reacción es luego cerrarse y decir que los electores no sabemos nada. Yo creo que hay una equivocación, yo creo que hay una timidez en el caso de Claudia Sheinbaum, porque conocemos su biografía. Sí. Claudia es de una rectitud, es más... La culpa de haber sido demasiado recta, ¿no? En el 2021 se dice que perdió la ciudad por ser demasiado recta. Y yo creo que ella está escuchando a los que le dicen es que se gobierna así. Yo creo que el instinto natural de Claudia, lo que nos ha demostrado su biografía, es que su instinto natural es la rectitud y debería hacerle caso a su instinto. ¿Qué suma Rubalcaba, por favor? ¿Cuántos votos le perdió sumó? La alcaldía? Bueno, si le sumó 50,000 votos a alguien que ganó por 32 millones de votos o a Clara que ganó por 4 millones de votos, es insignificante. Vamos. Sí. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Alejandro. Y luego regresamos con Julio con la misma, exacto. Con el mismo planteamiento. Es más, si quiere abrir el siguiente segmento, doctor. Sí, yo le entro. Como ustedes digan. Va, hombre. Ya está. El doctor abre. Al doctor abre. Volvemos.
Bien, regresamos en Los Periodistas, seguimos adelante con este programa, tenemos una gran mesa y en ella me toca a mí intervenir ahora, así es que con su permiso. Adelante, bien, Julio. doctor. Gracias. Bien, creo yo que el partido Morena constituye en estos momentos una de los mayores frenos a la posibilidad de construir una alternativa popular. Mientras no haya organización social, mientras se opte por el caudillismo o por el pragmatismo, por la aritmética simple que hace que se crea que ganando posiciones electoralmente ganan los principios y ganan las convicciones, ese es un problema que tarde o temprano puede acarrear pérdidas no solo electorales, sino muchas complicaciones como las que ya se están viviendo hoy. Pero el Consejo Nacional de Morena está integrado, por ejemplo, por las cuotas de los gobernadores, que son hoy el poder sustancial con el cual se está moviendo Morena en términos financieros, de control político, de arreglos cupulares. Hay una CONAGO guinda, que es la que opera en todo momento. Hoy están ya, por ejemplo, los pronunciamientos a favor de la gobernadora de Baja California en una Que es aberración. presidenta de la CONAGO, por cierto. Sí, pero que es una aberración que traten de defenderla de un acto administrativo de un gobierno extranjero que le retira la visa con justo derecho. Digo, que derecho o no, eso lo puede hacer cualquier país. Y frente a ello, la reacción es: Morena estatal defiende a la gobernadora, los diputados federales, por voz de Arturo Ávila, defienden a la gobernadora. Las estructuras de poder están colmadas y dominadas por este tipo de intereses que no corresponden al debate profundo. Formación política no se ha realizado, procesos internos de democracia no, ni de organización verdadera interna. Es en el caso específico de la gobernadora de Baja California, que es presidenta de este Del machote organismo productor de cartas, porque sí. Pero la CONAGO nace en el gobierno de Vicente Fox precisamente para generar un equilibrio. Y eso me lleva también a cómo el Consejo Nacional de Morena, que es el órgano máximo de dirección entre Congreso y que está por encima de la dirigencia que encabeza Luisa Alcalde, está presidida por un gobernador también, por Alfonso Durazo. Sí, claro. Y la lógica, efectivamente, en los estados es que el jefe político es el gobernador o es la gobernadora. Una reproducción Del modelo PRI priista. y claro. del PAN. Sí, claro. Por otro lado, Sabina dice, es que no critiquen porque el movimiento es más que que Adrián Rubalcaba, el movimiento es más que Cuauhtémoc Blanco, el movimiento es más que otros cuadros impresentables como Murat o como Yunes. ¿Realmente se debe quedar callada la gente que no está de acuerdo? No, yo creo que la gente está haciéndolo muy bien, está expresándose en redes, creo que la prensa de izquierda también lo está haciendo muy bien, hablando con sinceridad. Cuando nos dicen, es que la realpolitik es muy complicada, ya allí se jodió el asunto. Precisamente cuando uno lee la carta de Claudia, uno dice, yo quiero este partido, yo voy a seguir votando por ese partido. Cuando oigo a Claudia decir, denle una oportunidad a Rubalcaba, digo, no sé qué pasó, no entiendo, no sé qué está diciendo Claudia, yo me enajeno. Y eso es lo que le está pasando a todos, porque es incomprensible por qué sacrifican una mayoría y un entusiasmo de la población por cuadros corruptos. Es un muy mal canje el que están haciendo. Tenemos la oportunidad de hacer algo en México que no ha sucedido en nuestra historia. Tener una burocracia con un proyecto acertado, sin corruptos que lo apliquen realmente. La corrupción no lo resiste ningún proyecto. La corrupción pudre cualquier proyecto, lo desvía. Tenemos esta oportunidad y no nos dura mucho, son 2 años hasta las elecciones intermedias. Por eso la gente tan entiende de política, solo que entienden la nueva política, la que no están entendiendo la mayoría de los gobernadores y que yo insisto, yo creo que Claudia la entiende
o que quiero creer que la entiende, pero está oyendo voces a su alrededor que le aconsejan distinto. Es muy interesante esa parte porque efectivamente ella no viene de la vida partidista. No. O sea, es decir, ella nunca, no se hizo los partidos, hombre, y se le nota que no tiene ese fogueo partidario, no. Ironía, un poco como Zedillo. Un poco. Fíjate, Híjole, eso sí, son hechos. No, ¿Son hechos? No, son hechos. Sí. Y es cierto. Ahora, a Zedillo, fíjate cómo lo mueve. Zedillo se vuelve el más radical neoliberal, incluso por encima de Carlos Salinas de Gortari. El neoliberalismo realmente en México se asienta a partir de Ernesto Zedillo. Salinas pone, pues sí, o se empuja todo para que eso suceda, pero Zedillo pudo haber tomado el proyecto, además tenía los votos para hacerlo y desviar hacia otro lado y no entrar en el neoliberalismo. Dice Álvaro, y una frase que en la que tiene toda la razón, dice Álvaro, el tsunami del 2018 trajo, dices tú... Fue de tal magnitud la ola de 2018 a la de 2024 que Sí, se sabe arrastró su frase. gran cantidad de basura. Eso, ahí déjamelo. Ahí está. Ahora, tenemos la gran cantidad de basura. Exacto. ¿No? Ahí está dentro. Ahora, si de 2018 a 2024 no pudiste sacar la basura, y no solamente eso, ¿Recogiste más? recogiste más. Y sigues recogiendo. Y sigues recogiendo. ¿Por qué sigues recogiendo? ¿Por qué sigues recogiendo? Porque hay que ser valientes para hacer cosas que no se han hecho en la historia. Y en México no hemos hecho eso. Así es, fíjate cómo estamos viviendo un momento en el cual, aunque parezca la ironía de lo de Zedillo, pero acepta ciertas facetas de análisis y hasta de comparación. Zedillo, un hombre sin experiencia partidista, Sí. sin ninguna referencia partidista, Correcto. pidiéndole a la CTM que lo hiciera suyo, absolutamente alejado de cualquier circunstancia y confrontado con un hombre que en apariencia tenía el máximo poder posible. Carlos Salinas de Gortari, como diría el recientemente fallecido veracruzano y homenajeado en Veracruz por el gobierno estatal y el Congreso, Fidel Herrera Beltrán, que decía, bueno, pero ve esas cosas, la gobernadora Rocío Nale y el Congreso del Estado homenajeando al Z1 en la presencia de Fidel Herrera. Pero bueno, con toda esa plenitud de poder en su momento de Carlos Salinas, el presidencialismo mexicano es tan fuerte que pudo el inexperto y sin base social Ernesto Zedillo poner en huida al propio Salinas de Gortari con aquella ridícula huelga de hambre en Monterrey y el encarcelamiento del hermano incómodo. Pero ese presidencialismo nos muestra que la propia presidenta Sheinbaum, que tiene una altísima tasa de popularidad, que tiene congruencia, que es una mujer recta y que tiene un gran apoyo y una expectativa, podría generar verdaderamente cambios profundos. Yo sigo esperando que Claudia Sheinbaum tenga la visión y, a pesar de todo ese ambiente difícil que la rodea, sea capaz de dar el golpe que le permita consolidar un proyecto de una mujer valiosa, enérgica, que ha demostrado cabeza fría y capacidad de negociar, Así pero que es. necesita desproveerse de Así todo es. lo que hoy tanto le está haciendo daño y condicionando Esto es políticamente. como lo que sucede a menudo en el Congreso. Los famosos operadores expertísimos son los interruptores del proyecto de la izquierda. Y te lo dicen los diputados en corto y y cada vez lo están diciendo en voz más alta y al rato, ojalá, estén en medios contándolo. Ponles nombre, por favor. ¿De los diputados? No. A los que te sí. refieres, sí. A los que sabotean. Ricardo No, Monreal. no te haces, no te hagas. Y a Dan digo. Augusto a López Ricardo Hernández. Monreal y a Dan Augusto. La situación es Con tal. una parvada de muchos. Sí, claro. Los diputados y senadores tienen que declarar su voto a mano alzada, que es una práctica que prohibió López Obrador, precisamente porque en los sindicatos se usaba para intimidar a los trabajadores. Está prohibido constitucionalmente, sin embargo, estos operadores obligan a los senadores y diputados de la izquierda a declarar de antemano su voto. Se toman fotos.
se toman videos y después vienen las llamadas, en especial de Pedro Aces, que la manera en que se expresa dice cosas como, por menos ya te hubiera metido un plomazo, te voy a chingar. Y empiezan las represalias. Esto es Pedro Aces. Es la política del PRI. Mafiosa. Así es. Gangsteril. Y lo peor es que los diputados y los senadores de la izquierda no saben lo que dice la presidenta, porque en las reuniones a puerta cerrada con los operadores, solo están ellos, entonces sospechan que están siendo manipulados por los intereses de los operadores, no de la presidenta. Y ya ha habido constancia, por ejemplo, en el caso de la ley de nepotismo, que fue tal cual. Entonces, está tomado por una minoría corrupta el movimiento de la izquierda. Es la verdad. Y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la fuerza, tiene el carácter y tiene el apoyo del 80% de la población para desprender esas piedritas negras. Es totalmente factible. La pregunta es si se tiene el poder o solo el control administrativo y burocrático. Si se tiene el poder... ¿De plano, Julio? ¿De plano? Pues es que en el propio aparato burocrático... Porque eso contradice un poco el argumento anterior de el presidencialismo es... En México es el poder absoluto, no hay manera de dudar. Lo cual se necesita la voluntad política, para ejercerlo. Para ejercerlo. Julio, pero ¿a qué te refieres? ¿El poder real en el terreno, en la calle? De la presidenta. No tiene una gran popularidad, pero hay factores de poder que no se han podido desactivar. Tenemos el poder empresarial, Altagracia Gómez, otro ejemplo de neoliberalismo, una Secretaría de Relaciones Exteriores que creo que no funciona. Como eso se pueden ver muchos de esas ataduras burocráticas internas que no permite que se tome el poder de la manera como hoy parece que lo está queriendo procesar la presidenta Sheinbaum. Se necesita un golpe sobre la mesa, se necesita un giro, se necesita una decisión fuerte que realce el espíritu popular de apoyo volcado de a de veras, porque hoy lo que hay es una gran decepción, mucho enojo y mucho señalamiento. Yo quería nada más agregar, abonando lo que dice Julio, en estas conversaciones que he tenido con diputados, senadores, senadoras de la izquierda, les he preguntado, ¿y qué tan difícil es coordinar a un partido que tiene la mayoría y que tiene una presidenta que tiene el 80% del favor? Sí. Y todos me han respondido lo mismo, pero me gusta citar a una diputada que me dijo, un árbol nos coordinaría mejor. Pues sí. O sea, no, que los coordinadores están estorbando. Carajo. Que sin ellos sería más fácil que operara. Es una terrible noticia. Quiero leer tenemos 1 minuto y medio de este bloque y tenemos un bloque nuevecito a continuación. Sí, es así, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Les leo Yo anuncio lo que pidan, ¿eh? Si tienen problema, yo aquí anuncio. No, muchas gracias, doctor. Perdido el papado. Sí. Exacto. De alguna manera le estamos dando voz por eso, porque perdió el papado. Sí, yo sé. Muchas gracias. No, al contrario. Dice la presidenta, no podemos olvidar de dónde venimos. De lo contrario, olvidaremos a dónde vamos. No es llegar al poder por llegar. No es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo. Recordemos siempre, agrega en esta carta, que el fin justifica los medios, pues si que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad. Acto seguido, 2 días después, Adrián Rubalcabazo. Yo voté por la de la carta. Por esa presidenta. De la carta, sí. Vamos a ir un corte, señor. Vamos a retomar el tema naturalmente en el siguiente segmento con Sabina y con Julio, después de una muy breve pausa. Volvemos.
Lo invitamos a usted que nos ve en todo el país. Si quiere, véngase a la Ciudad de México y lo invitamos a que esté aquí en el estudio, en Los Periodistas. Si usted vive en la Ciudad de México, en el Valle de México, también lo invitamos a que venga al estudio de Los Periodistas. Hoy nos acompañan jóvenes del Politécnico Nacional y no solamente jóvenes del Politécnico Nacional, pero lo invitamos, si usted quiere asistir a Los Periodistas, pues aquí le dejamos un lugar, aquí le apartamos un lugar a usted y con las personas que usted quiera llegar. Aquí encuentra usted el número, los datos para que usted se comunique. Así es que, bienvenido. Retomo la lectura de la carta, este último tramo de esta carta. Simplemente esa idea es, recordemos siempre, dice ella en la carta, que el fin nunca justifica los medios. ¿Qué piensan? Y luego después, 48 horas después, Adrián Rubalcaba. Sabina. A ver, en política yo creo que a veces se vale el pragmatismo. No es un convento la política. Lo que yo no veo es que siquiera haya la necesidad en este momento de recurrir al pragmatismo. Creo que el gran desafío es dar el salto a un gobierno que de verdad tenga lealtad al pueblo y que de verdad considere ilícito la corrupción. Si Morena no limpia al partido, se va a empantanar en un proyecto que ya se cumplió, ya conquistó el poder, ya que tendremos entonces creerle a la derecha que la meta es la total acumulación del poder. ¿Como para qué? Y para fingir que no hay. Entonces estamos hablando del regreso al PRI. Yo creo que sí lo tienen muy claro los cuadros más jóvenes, esa generación de la que hablaste. Y son ellos mismos los más afectados de lo que está sucediendo, porque lo natural es que ellos fueran ascendiendo a los puestos de poder y de operación. Por ejemplo, se los puedo afirmar que en Morena hay un ingeniero mejor que Rubalcaba para dirigir el metro. Sí. Entonces, Sí. A mí me parece que Morena está en este momento en una situación muy crítica porque no tiene un liderazgo activo, confiable, sino una especie de administración retórica, en la cual con estridencia y con gestualidad se sustituye lo profundo del análisis e incluso el liderazgo sereno en momentos difíciles. Es decir, Luisa María Alcalde no cumplió con eficiencia notable sus encargos anteriores como Secretaría del Trabajo, como Secretaría de Gobernación, y forma parte de una élite que se va turnando en diferentes espacios para ocuparlos siempre con las mismas posturas. Como administradora creo que, o como secretaria de Estado, creo que dejó mucho Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo, pero ahora como dirigente yo no he escuchado nada que convoque a una reflexión serena, a una exaltación de la doctrina, sino mucha exaltación verbal, mucho ruido. Del otro lado, y brincándose a la secretaria general, cuyo nombre siempre me resulta difícil recordar porque no tiene mayor presencia operativa, pues está otro personaje que hay que someter bajo la lupa, que es Andrés Manuel López Beltrán. Llegado a ese cargo como secretario de organización, pues al menos creo yo que sin las cartas credencial suficientes, porque no le conozco yo unos antecedentes de vida partidista fuerte ahí, sino en cargos desde el poder paternal o familiar para ser cumplidos. Pero lo que hoy estamos viendo con Andrés Manuel López Beltrán es una muy rápida distorsión de un sentido que empezó como futurista. Se le veía ya como candidato inminente a la presidencia de la República en 2030 y sin embargo desde ahora está teniendo patinadas por la manera de las fotografías con Rubén Rocha Moya, la incorporación de Benítez en Durango y una serie de circunstancias que muestran la apariencia de querer crear un poder alterno por razones familiares, heráldicas, no de construcción real de poder. Quisiera preguntar lo siguiente. Le están haciendo el juego a la derecha. Exacto, es. Esa es una
un reclamo Muy bien. ante la crítica. 1. 2. Ante una oposición de derecha muy venida a menos, se hace indispensable generar una oposición a quienes, desde la izquierda, a quienes ejercen el poder público, en la idea no de combatirlos a ellos, sino combatir prácticas que corren riesgo de descomponer, de corromper un proyecto de nación. Todo el sexenio de López Obrador hablamos de que estábamos muy polarizados. Lo que nos reveló las elecciones y tal vez lo que provocó las elecciones es que ya no hay polarización. Sí, sí. Con una derecha que tiene el 15% del poder, pues eso no es una polarización. Entonces, yo creo que el problema es de una escasez de ideas para el futuro. Hay una retórica Correcto. futurista, pero que está todavía en el terreno de la fábula, en el terreno muy idealista. Hay que aterrizar para tener un proyecto próximo, inmediato, hay que aterrizar a hechos. Y Morena está atorada en una época anterior, haciendo cosas que corresponderían a una necesidad anterior. A mí, de hecho, esto de credencializar a 10 millones de personas me parece algo que se le debió haber ocurrido a López Obrador en el 2019. Ahorita, ¿como para qué? Yo siento que hay una falta de ideas y una falta de valor para asumir el futuro. En México además tiene un mal nombre la pureza, ¿no? O sea, es casi como lo contrario al machismo, ¿no? Ser puro es ser débil. No, pues lo que nos toca ahorita es empoderar precisamente, y no uso la palabra pureza porque, repito, yo no creo que la política es un asunto de convento, pero yo no creo que la corrupción es admisible. Así, la corrupción debe ser una excepción en un proyecto. Correcto. Sí, de pronto alguien se corrompe y entonces lo cachan y lo sacan. Pero lo que hemos tenido en este país es una cleptocracia, donde hemos tenido una clase política que continuamente roba y roba y roba y roba. Por eso el éxito de López Obrador cuando dice no mentir, no robar, no traicionar. ¿Por qué nos parece tan imposible llevarlo a cabo? Yo creo que en esa incredulidad de no, pero es que realmente no se puede hacer, está detenido Morena. Yo desde afuera digo que sí se puede hacer. Yo aprovecho la oportunidad. Perdón. No, adelante, Julio. por favor. Yo aprovecho la oportunidad porque creo que es muy importante el subrayar la importancia del análisis, de la crítica y de la autocrítica. No escucho en la directiva de Morena nada de autocrítica, porque suele equipararse de una manera, me parece a mí, sesgada y tendenciosa, el que la crítica y la autocrítica pueden servir para fortalecer al enemigo, A la lo cual derecha. es un discurso históricamente utilizado siempre por quienes están en el poder para tratar de abatir las voces críticas. Creo que es muy importante el ejercicio de un periodismo auténticamente crítico que pueda, desde medios públicos en particular, desde los medios privados, medios alternativos, generar el análisis, la discusión que lleve a entender o ayudar a entender las razones de lo que sucede en el país. Tenemos momentos como el de la elección judicial dominada por ánimos propagandistas de segmentos de pseudoinformación que tratan de orillar determinaciones en un cierto sentido y con un discurso rústico, primitivo, de exclusión del sentido del periodismo verdadero. El periodismo es malo porque se aferra a ciertos parámetros y vemos cómo trabajos periodísticos valiosos publicados en ciertos medios son repelidos porque esos medios son repudiables, lo cual puede ser cierto, pero eso no implica que el trabajo de muchos compañeros periodistas sea honesto, crítico y que se luche desde adentro para poder sacar adelante un reportaje, una información, a pesar de los mil escollos que pueda haber. Análisis, crítica, autocrítica y la suficiente capacidad de entender
que querer anular hoy las críticas internas en Morena y en la sociedad y en la 4T implicaría estar albergando los gérmenes, los virus del retroceso venidero, de los Salinas Pliego venideros bajo discurso de antigobiernícolas y la presencia del germen interno que va prosperando con los Erubieles, con los Murat, con los Ramírez Marín, con los Manuel Espino, con tantos personajes, con Rommel Pacheco, con tanta gente que está infiltrada ahí, y ahí está hoy anidada la verdadera oposición interna. Sí, la oposición está dentro, y yo la llamo, insisto, los corruptos. Porque si volteamos a ver a Latinoamérica, el acabose en Argentina, por ejemplo, del movimiento de izquierda fue la corrupción, no fueron los de afuera. Milei no les ganó a los de la izquierda. Se corrompió mucho antes la izquierda, se volvió una máquina de saqueo, una cleptocracia. Si nos pasa a nosotros es que somos muy burros, es que no hemos aprendido de la historia de Latinoamérica, y es que fuimos muy crédulos. Yo no lo creo, yo creo que tenemos, repito, 2 años para que la izquierda siga conversando y que la gente de adentro de Morena tome postura frente a eso. No se acomode a los Erubieles, toda esta lista que acaba de hacer Julio, los Murats, los bla, 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 bla. Todos estos cuadros corruptos que más bien deberían ser invitados a salir. Ya cumplieron su trabajo. Deberían estar en la cárcel. Bueno, o sea, ¿para qué le damos vuelta? Sí, bueno, claro. digo, ayer pasé por ojo de agua aquí en el Estado de México y vi el mastodonte cayéndose a pedazos que construyeron. Un auditorio que se construyó ahí. Erubiel Ávila construyó un mastodonte. ¿Una vez se usó? Una vez. El PRI lo usó. El PRI, ni siquiera lo utilizaron para un acto de gobierno, lo usó el PRI. Se está cayendo a pedazos. ¿Por qué Erubiel Ávila no está en la cárcel? No, tienes a Delfina Gómez yendo a hacerle homenaje al... Porque esa es a Del Mazo. El derecho a la corrupción ajena ¿cómo es ha sido posible? la paz de nuestra clase política. ¿Qué necesidad además de rendirle homenaje a Fidel Herrera Beltrán? Herrera y a Del Mazo. Yo digo que afilien de una vez a Ernesto Zedillo, sobre todo ahora que Enrique Krause lo ha declarado el verdadero hijo del 68. Sí. Nos queremos reír los últimos 2 minutos que tenemos, así que, por favor, adelante. No, bueno, pues es que ve nada más. Pues nos reímos y nos reímos. Es grotesco, es indefendible, intelectualmente impresentable lo que ha hecho Enrique Krause de pretender equiparar a Ernesto Zedillo como el verdadero héroe, la hechura del 68, establecer comparaciones históricas, presuntas remembranzas, cuando en realidad lo que está ahí es una defensa cada vez más torpe de ese segmento de la oposición que no tiene ni siquiera líderes intelectuales, no tiene producción verdadera. Tampoco la izquierda, tampoco Morena, tanta como debería tener, pero creo que ahí está una de las aberraciones de este momento. Bueno, el artículo de Enrique Krause de hoy es una prueba que con palabras puedes decir cualquier cosa. Sí. Que Zedillo tiene algo que ver con el 68, y no solo eso, sino que es el verdadero. Digo, ¿Desesperación? no, yo creo Congruencia. que a nuestra derecha les pasó algo más Decadencia. grave. Yo creo que empezaron a mentir en cierto momento y empezaron a odiar sin ver lo que estaba proponiendo la izquierda. Taparon la realidad y cada vez se fueron encajonando más a ellos mismos y contándose la misma historia, más la fayuca de esta retórica de que estamos en una dictadura y que es tomado directamente de los bestsellers norteamericanos. Yo les doy la bibliografía, son 3 bestsellers, y en Estados Unidos sí está pasando eso. Que Hay odio pero no acá. en un esquema que podría resumirse en Alasraqui vive, la derecha ya no vive. Pues de esta manera concluimos esta mesa. Gracias, Sabina. Gracias, Julio, por el privilegio de acompañarnos en esta mesa. Pues sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, De verdad, muchas por la gracias. Buen posibilidad domingo. de conversar. Gracias a ustedes y gracias a todos por allá. Muchas gracias. Volvemos.